Bueno, vamos con contracción del músculo ahora cardíaco. Bien, ¿se acuerdan un poco de la clase de contracción de esquelética y lisa? Organizábamos, cuando íbamos a hablar de la contracción de un tipo muscular, primero hablar un poco de su estructura, después hablar del mecanismo paso por paso y por último hablar de esa diferencia especial que tiene cada uno de los músculos. Bien, con respecto a la estructura del músculo cardíaco, mencionamos a eh, primero que nada, las diadas, ¿sí? Que es como medio parecido a lo que sucedía con el músculo esquelético, que tenía tríadas. En el caso del cardíaco hay diadas, ¿sí? Está formado por el túbulo T, que es esa invaginación que tiene el sarcolema, junto con una cisterna del retículo sarcoplasmático. Bien, perfecto. Y además es un músculo unitario, a diferencia del esquelético, que es de tipo multiunitario, y a diferencia del liso, que habíamos dicho que era en la mayoría de los casos unitario, pero habían excepciones de músculos multiunitarios de tipo liso. Bien, esto de que es unitario también es algo que ya hemos nombrado, pero bueno, recuerden que es unitario gracias a las uniones que existen entre los citoplasmas de las células musculares cardíacas, que son esas uniones de tipo gap o comunicantes formadas por las conexinas, conexinas, que era un tipo de sinapsis eléctrica. Eso que ya lo hemos hablado y lo hemos charlado, por favor ténganlo en cuenta porque es súper importante. Con respecto al mecanismo del acoplamiento excitocontráctil, o sea, desde que vos excitás a la célula muscular cardíaca hasta que eventualmente se contrae, lo que tenemos que mencionar es que lo primero que desencadena la contracción es que esta célula se despolarice. ¿Bien? Cuando la célula muscular cardíaca se despolariza, que ahora vamos a ver por qué se despolariza la célula, que va a tener que ver con la inervación, o sea, de esa neurona que pueda despolarizar, al- a la célula muscular cardíaca, se despolariza la célula y se abren los canales de calcio voltaje operados de tipo L, que sabemos que son los mismos que decir receptor de dihidropiridina, que es lo mismo que decir IKL, que es lo mismo que decir canal de HP. Bien, que son los que mencionamos en la clase de electrofisiología cardíaca, los mencionamos en la fase 2, en la fase de meseta, ¿se acuerdan? Ese IKL es el mismo. Es el mismo. Por eso mencionamos también en la clase de electrofisiocardíaca que en la meseta se produce la contracción del músculo cardíaco. Bien, gracias a que se abre el canal de calcio voltaje operado, ingresa calcio a la célula a través de este canal y eso se une al canal de receptor de rianodina o al canal de tipo RIR, que sabemos que está en el retículo sarcoplasmático, y permite la salida de calcio desde el retículo hacia el citoplasma. Bien, eso se llama mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio, que es el mismo mecanismo que tiene la célula muscular lisa. O sea, el mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio sucede en la célula muscular lisa y también en la célula muscular cardíaca. En el músculo esquelético, no. ¿Por qué? Porque la triada permitía que el DHP se una mecánicamente al de rianodina, ¿bien? Entonces, la activación del DHP activaba por una cuestión mecánica a rianodina, a diferencia de el corazón y el músculo liso, que hay un mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio. ¿Por qué se llama así? Porque es el calcio que ingresa desde el medio extracelular el que permite que rianodina, que es un canal operado por segundo mensajero en el músculo liso y en el músculo cardíaco, pueda liberar el calcio del retículo. Eso termina generando un aumento significativo del calcio adentro del citosol, lo que genera que se une a sus proteínas contráctiles. ¿Sí? Como siempre, la proteína contráctil a la que se une el calcio en el músculo esquelético es la troponina C. En el músculo liso es la calmodulina, en el músculo cardíaco es la troponina C. Al igual que lo que vimos en el músculo esquelético. En el músculo esquelético, tanto en el músculo esquelético como en el corazón, la troponina C es la proteína de unión a calcio. Y eso genera, fíjense, perdón, puse toda la mano en coche, pero como para resumir lo que ya vimos en la clase de contracción, que acá ustedes tienen que decir exactamente lo mismo. Gracias a que se une la troponina C, se genera cambio conformacional en la troponina T, que libera la troponina I del sitio de unión a la actina a la miosina. Entonces, gracias a esto se une la actina con la miosina, se forma el puente cruzado, la miosina puede degradar el ATP y tiene la energía para cortar el sarcómero y así acortar el. Bien, todo eso que ya sabemos, hay que volver a repetirlo acá. Y después tenemos los mecanismos de relajación.
Estos mecanismos de relajación son un poquito, si les preguntan la relajación de algún músculo, probablemente le pregunten las del corazón, bien, la del esquelético y la del liso probablemente ni se las tomen, solo le tomen la contracción, pero sí, la relajación del músculo cardíaco es importante. Hay 4 mecanismos, todos van a tener un mismo objetivo, sacar el calcio del citosol, como lo hemos hablado en la generalidad de contracción muscular. Si yo saco el calcio del citosol, relajo al músculo. Bien, los mecanismos para sacar el calcio-citosol, primero es la cerca, que ya la hemos visto en el músculo cardíaco, en el músculo liso y en el músculo esquelético. Dijimos que era una ATPasa del retículo sarcoplasmático, o sea que a partir del gasto de ATP saca ese calcio-citosol y lo vuelve a mandar al retículo. Bien. Ahora vamos a charlar algo de la cerca, que la cerca del corazón tiene una particularidad que en el liso y en el esquelético no está. También tenemos el intercambiador 3-sodio-calcio, que lo habíamos visto en el músculo esquelético, también lo habíamos nombrado, que es este que aparece acá arriba, que se ve que saca calcio y mete los sodios. Este INSX es el mismo de la teoría de la cata, solamente que lo vemos en cuestiones muy diferentes. Acá lo vemos en la contracción, mientras que la cata lo habla en la fase 4 del potencial de acción. Bien, también tenemos al intercambiador protón-calcio, que es un intercambiador de la mitocondria, que es el que aparece acá dibujadito. Es un intercambiador que lo que hace es meter calcio dentro de la mitocondria mientras que saca protones. Es súper importante porque hay muchas enzimas de la mitocondria que tienen como cofactor al calcio, enzimas que ustedes saben mucho mejor que yo porque tienen más fresca bioquímica que yo, rutas metabólicas que suceden a nivel de la mitocondria que tienen como factor algunas de esas enzimas el calcio, por eso es importante. Y por último también tenemos a la ATPasa de calcio de la membrana plasmática, que sería como una cerca, pero en la membrana plasmática, en el sarcolema, que con el gasto de ATP saca el calcio para el medio extracelular, a diferencia de la cerca que lo saca del citosol, pero lo manda al retículo. Bien, ¿qué particularidad tiene la cerca del corazón? Es que está inhibida por fosfolamban. No todas las cercas, principalmente el 40% de las cercas cardíacas, son inhibidas por una proteína que se llama fosfolamban. Bien, entonces fosfolamban inhibe a la cerca. ¿Qué pasa? La relajación del músculo cardíaco se puede regular. ¿Por qué? Porque fosfolamban se puede manejar. Fosfolamban es uno de los tantos blancos que tienen las quinasas adentro de las células musculares cardíacas. Bien, cuando fosfolamban es fosforilada, ¿sí? Por fosforilación nosotros podemos regular la fosfolamban, la inhibimos. Entonces piensen, si cerca es inhibida por fosfolamban, ¿no? Y yo con una quinasa fosforilo a fosfolamban, inhibo a fosfolamban. Entonces dejo de inhibir a la cerca. Por lo tanto, cuando fosfolamban está fosforilada, perdón, parece un trabalengua, no se me pierda, síganme. Cuando fosfolamban está fosforilada, eh, deja de inhibir a la cerca, porque cuando fosfolamban se fosforila, se inhibe. Entonces, deja de inhibir a la cerca y la cerca lo que hace es tener más actividad. O sea, recapta, o sea, capta mucho más calcio hacia el retículo sarcoplasmático de lo normal. Ahora, la pregunta es, fosfolama puede ser fosforilada. Bueno, claramente va a ser por una quinasa, porque las enzimas que fosforilan ya hemos charlado en varias oportunidades, que son siempre las quinasas. La pregunta es, ¿qué quinasa? ¿Cuáles? Bueno, principalmente 2. La quinasa dependiente del complejo calcio-calmodulina, que les tiene que sonar. ¿Por qué? Porque la mencionamos en músculo liso. O sea, nosotros cuando vimos la cascada de contracción del músculo liso, sabíamos que cuando aumentaba el calcio dentro del citoplasma, se unía la calmodulina, ¿no? Y la calmodulina permitía finalmente, en breves palabras, la contracción del músculo liso, gracias a que permitía la unión de la actina y la miosina. Ahora, eso es en el músculo liso. Acá en el músculo cardíaco, la calmodulina tiene un rol completamente diferente, que es el de promover la relajación. ¿Por qué promueve la relajación? Porque cuando ingresa calcio al citoplasma del corazón, de la célula cardíaca, mejor dicho, del miocardio-miocito, ese calcio se une a la troponina C para permitir la contracción, ¿no? Por supuesto. Pero también se puede unir a la calmodulina. Pero cuando se une a la calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina que activa una quinasa, que es la quinasa dependiente del complejo calcio-calmodulina, que va a ir a fosforilar a fosfolama. Entonces hace que la cerca capte más calcio al citosol. Es un mecanismo
de retroalimentación también, ¿no? Tenés un mecanismo que te promueve la contracción, mientras que otro te lo relaja. Entonces, el rol de la calmodulina a nivel cardíaco es promover la relajación, ¿eh? No se olviden, porque en el músculo liso, si bien está, promueve la contracción. Bien, y en el músculo esquelético directamente no hay calmodulina. Bien, otra quinasa que puede fosforilar a fosfolamban es la PK. La PK también les tiene que sonar porque la mencionamos cuando hablamos sobre la cascada de las proteínas GS. Las unidades alfa activan a la adeninato ciclasa y eso a partir de ATP forma AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteína quinasa A. Bien, ¿qué es lo que hace la PK en el corazón? Hace un montón de cosas, ya las vamos a ir viendo. Pero una de esas tantas cosas que fosforila a la PKA en el nivel cardíaco es fosfolamba, promoviendo la relajación. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de la regulación de la contractilidad cardíaca, bien, nos vamos a referir a dos mecanismos de regulación, el mecanismo heterométrico y el mecanismo homométrico. Bien, cuando nosotros hablemos de contractilidad cardíaca, nos vamos a referir a un término que es el que aparece ahí en este texto de acá, que es inotrópico, inotropismo. O sea, si yo te digo el inotropismo cardíaco, me estoy refiriendo a esa propiedad del corazón de contraerse, ¿bien? Apunta a la actividad contráctil del corazón, ¿bien? Y no es lo mismo que el ionotrópico. Cuando vos hablas de un mecanismo inotrópico, estás hablando de un mecanismo que regula la contracción a nivel del corazón, ¿sí? Pero ionotrópico es un concepto que vimos en sinapsis, ¿se acuerdan? Que apuntaba a qué. Traten de pensarlo ustedes sin que yo se los diga. Acuérdense, apuntaba a, era una clasificación de los receptores. Los receptores, a nivel de los receptores de cualquier molécula, podían ser ionotrópicos o metabotrópicos. Cuando eran ionotrópicos, eran receptores que funcionaban como canales de iones. ¿Se acuerdan? No es lo mismo ionotrópico que inotrópico. Inotrópico o contracción cardíaca, nada que ver. Ionotrópico es aquellos receptores que funcionan como canales de iones, ¿sí? Siempre preguntan la diferencia entre inotrópico y ionotrópico. No la pueden dejar de saber, por favor. Bien, sigamos. Los mecanismos inotrópicos del corazón, o sea, aquellos que pueden regular la contractilidad, se clasifican en heterométricos y en homométricos. Bien, esto de hetero y homométrico viene de lo siguiente. Hetero viene de diferente, ¿no? Mientras que homo viene de igual. Y la palabra métrico se refiere a la longitud de la fibra. En los mecanismos heterométricos, bueno, hay uno solo en realidad, que es el mecanismo de Frank Starling, ese que aparece acá, el mecanismo de Frank Starling, se conoce como mecanismo heterométrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud de la fibra va a cambiar, no queda igual, queda diferente, se acorta. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice el mecanismo de Frank Starling? El mecanismo de Frank Starling lo que te explica a vos es que cuando el corazón se estira, sufre un estiramiento, la fibra muscular cardíaca, los puentes cruzados se forman mucho mejor, porque es como que el acordeón, esta forma de explicar es la misma que tiene Irene y yo medio me la apropié porque me gusta explicárselo a ustedes también así, porque así lo entendí yo y así también le gusta lo de la cátedra que lo explique. El sarcómero es como un acordeón, ¿bien? Cuando la célula muscular cardíaca se estira, ese acordeón se despega más y permite que la actina y la miosina tengan mucho más contacto. Entonces, el mecanismo de Frank Starling es el nombre que se le pone a la explicación de por qué cuando uno estira el corazón tiene más fuerza de contracción. Es un efecto inotrópico positivo, ¿bien? Positivo significa que aumenta la contracción. Si fuera inotrópico negativo, significa que disminuye la contracción, ¿bien? Ya les digo, como para la activación de este mecanismo tiene que cambiar la longitud de la fibra muscular cardíaca, se conoce como heterométrico. Ahora, existen mecanismos homométricos donde se regula la contractilidad de la célula muscular cardíaca modificando los niveles de calcio, no modificando la longitud de la fibra. ¿Bien? Entonces,
Básicamente los mecanismos odométricos son los del sistema nervioso autónomo. Repito algo que mencioné en la clase de contracción. La inervación de los músculos es variante. El músculo esquelético te lo inerva el sistema nervioso somático y el músculo cardíaco te lo inerva el sistema nervioso autónomo, al igual que el músculo liso. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo puede ser o simpático o parasimpático. Entonces, los mecanismos odométricos apuntan a cómo el corazón puede ser regulado, en realidad la contracción cardíaca puede ser regulada por el simpático o por el parasimpático. ¿Bien? Las neuronas simpáticas liberan al corazón adrenalina o noradrenalina, principalmente noradrenalina. La adrenalina puede llegar al corazón por la sangre, viene de la médula suprarrenal. Esto lo vamos a ver en la clase de autónomo, así que si alguno no se lo acuerda de la cursada, tranquilos que ya lo vamos a ver. Entonces, las neuronas simpáticas lo que hacen es liberarle noradrenalina al corazón y el corazón tiene receptores beta 1. ¿Se acuerdan que nosotros a los receptores de adrenalina o noradrenalina tienen los mismos receptores? No es la misma molécula, pero tienen los mismos receptores. Así que los efectos son los mismos. ¿Bien? Podían ser beta o alfa. Bueno, el corazón tiene beta, específicamente beta 1. Todos los betas se acoplaban a GS, eso lo vimos en la clase de sinapsis, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que genera? Acá está el paso por paso. Primero, se une al receptor que dijimos que es el beta 1. Segundo, la subunidad alfa activa la adenilatociclasa, la cual a partir de ATP promueve el aumento de los niveles de AMP cíclico en la célula. ¿No? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. No digo que nada nuevo, nada distinto a lo que venimos charlando cuando hablamos de una proteína de G de tipo S. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico a nivel de la célula? El AMP cíclico va a ir a estimular a IFANI. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase de electrofisio cardíaca. IFANI, que era ese canal de la pendiente de fase 4 de las células del nódulo, ¿bien? De las células del nódulo, va a ir a estimular a que IFANI meta más sodio adentro de la célula. Eso lo que hace es aumentar la pendiente de fase 4. ¿Por qué aumenta la pendiente de fase 4? Repasemos un poco. Este es el potencial de acción de una célula del nódulo. La fase 4, que estaba inclinada en pendiente, porque no era un reposo en realidad, y la fase de despolarización y de repolarización. En presencia de adrenalina, este gráfico se los pueden pedir. ¿Cómo es el gráfico de potencial de acción del nódulo en presencia de adrenalina o noradrenalina? Bueno, en presencia de noradrenalina, como hay FAN y mete sodio más rápido, se llega mucho más rápido a la fase 0. Acuérdense que acá en el eje de las X teníamos tiempo y en el eje de las Y teníamos voltaje. Bien, se llega mucho más rápido a la fase 0, que sería esta que está acá, Tuki. Entonces, el potencial de acción se da antes. Bien, entonces, se dice que aumenta la pendiente de fase 4 porque está más inclinada. Si yo digo aumenta la pendiente es porque se inclina más. Eso en el eje de las X significa que está más cortito, o sea que ocupa menos tiempo, por lo tanto en un minuto te van a entrar más potenciales de acción. Y si el nódulo sinusal en un minuto tiene más potenciales de acción, significa que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque el corazón se va a terminar contrayendo más veces en un minuto. ¿Sí? Por lo tanto, esto que te genera la adrenalina en los receptores del nódulo, que son los beta 1, se conoce como efecto cronotrópico positivo. ¿Sí? Cronotrópico es, crono, ustedes saben que significa siempre tiempo, ¿bien? Cronotropismo, así como el inotropismo es para hablar de la contracción del corazón, bueno, el cronotropismo es un término para hablar de la frecuencia cardíaca, ¿bien? Esto ya les digo, es a nivel de un receptor beta 1 en una célula del nódulo. Ahora, si el receptor beta 1 está en una célula del miocardio, lo que va a generar el AMP cíclico es lo que sigue, ¿sí? Yo se los dibujé en una sola célula para no hacer lío. Pero ustedes acuérdense, beta 1, el receptor de adrenalina, está en las células del nódulo y en las células del miocardio. En las células del nódulo, el AMP cíclico te genera esto de IFANI y en las células del miocardio, lo de la PKA. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la PKA en las células del miocardio? Fosforila tres cosas principalmente. Fosforila AIKL, que es ese canal que venimos charlando desde el principio del mecanismo de contracción, que es el voltaje operado. El canal IKL, cuando está fosforilado, mete calcio con más conductancia, entonces aumenta los niveles de calcio a nivel citoplasmático, por lo tanto promueve la contracción.
por eso va a ser un mecanismo de tipo inotrópico positivo, ¿bien? Por otro lado, va a ir a fosforilar a fosfolamban, como lo hablamos hace un rato, dijimos que una de las quinasas capaces de ir a fosforilar a fosfolamban es la pKa. Eso genera un efecto lucitrópico positivo. ¿Qué significa lucitrópico? El efecto lucitrópico apunta a que promueve la relajación. ¿Bien? Promueve la relajación. Acá está todo de nuevo, para que no se hagan lío. Inotrópico significa contracción, lucitrópico relajación, cronotópico frecuencia cardíaca, dromotrópico conducción y batmotrópico excitabilidad. ¿Bien? ¿Por qué fosforilar a fosfolamban te promueve la relajación? Por lo que explicamos hoy, fosfolamban es una proteína que inhibe a la cerca. Cuando yo fosforilo a fosfolamban, la inhibo. Entonces, si yo dejo de inhibir, si yo inhibo fosfolamban, dejo de inhibir la cerca y la cerca recapta mucho más calcio al citosol. Y todos los mecanismos que bajan el calcio del citoplasma de la célula cardíaca muscular, bajan, o sea, promueven la relajación del músculo. Bien, y ustedes dirán, Valen, es medio contradictorio, ¿por qué la adrenalina promovería la relajación? Ustedes saben, ¿qué hace la adrenalina en el corazón? Palpitaciones, te hace que el corazón te vaya a 1000, ¿no? En una situación de lucha y huida, el corazón te va a 1000 km/h, o sea, es mucha la frecuencia cardíaca, aumenta un montón. Entonces, ¿tiene sentido que aumente la relajación? Sí, chicos, tiene completamente sentido, porque el corazón se tiene que relajar para que ande bien, porque el corazón cuando se relaja se llena. Imagínate si la adrenalina sobre el corazón te generaría que el músculo cardíaco te quede así contraído y quieto y siempre contraído y duro. Vos nunca, o sea, el corazón eyectaría la sangre y listo, no se llena nunca más y ya está, no te llega sangre a ningún tejido más. Entonces, la adrenalina lo que hace es aumentarte los ciclos cardíacos por minuto. Un ciclo cardíaco, esto lo vamos a ver en la clase de fisiología cardiovascular, pero un ciclo cardíaco comprende que el corazón se contraiga y se relaje. ¿Sí? Un ciclo cardíaco es una diástole y una sístole. O sea, sístole contracción, diástole relajación. ¿Me siguen? Entonces, es importante que la adrenalina, así como te promueve que el corazón te vaya a 1000 por hora, es importante que también te haga que se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje. Todo es rápido, lo aumenta, se contrae y se relaje más rápido de lo normal. ¿Bien? Ojo igual, porque si me pongo un poco más fina, el libro explica que cuando fosfolamban es fosforilada y se termina aumentando la actividad de las cercas, genera un efecto lucitrópico positivo porque aumenta la relajación, pero la cerca va a aumentar los niveles de calcio en el retículo sarcoplasmático. O sea, si vos tenías antes de la adrenalina 100 moléculas de calcio en el retículo, después de la adrenalina, por lo que le hace la adrenalina fosfolamban, después vas a tener 150 moléculas de calcio en el retículo. Por poner números como ejemplo, ¿eh? Entonces eso aumenta la disponibilidad de calcio en el retículo, por lo tanto en la próxima contracción, cuando el calcio de IKL te estimule a reanodina y reanodina libere de nuevo el calcio al citoplasma para volver a contraer el corazón, se contrae mucho más fuerte, ¿sí? Así que la fosforilación de fosfolaman se le puede considerar también un efecto inotrópico positivo, porque en la próxima contracción vas a contraer más rápido por aumentar los niveles, las reservas de calcio del retículo. ¿Bien? Bueno, y la última cosa que fosforila son las troponinas, ¿sí? Aumenta la afinidad por el calcio, hace que se formen mejores los puentes cruzados, dando un efecto inotrópico positivo. ¿Bien? Eso en cuanto al simpático. Bien, por otro lado, el sistema nervioso autónomo también tiene un componente parasimpático. Las neuronas parasimpáticos lo que liberan es acetilcolina. La misma acetilcolina que vimos de la motoneurona alfa de la unión neuromuscular, esto funciona de la misma forma. Vos para que el músculo esquelético se contraiga necesitas que haya un nervio que le libere un neurotransmisor. ¿Bien? Acá pasa lo mismo en el corazón. Para que el músculo cardíaco se contraiga o se relaje, necesita que haya una neurona que le libere un neurotransmisor. Lo que pasa es que la neurona del esquelético es somática y las neuronas del cardíaco y del liso son autonómicas. ¿Bien? Y además cambia el receptor, porque el músculo esquelético, receptor de acetilcolina, tiene el N1, el nicotínico de tipo 1. Y acá la acetilcolina tiene receptores de tipo M2, o sea, un receptor completamente diferente, un muscarínico de tipo 2, que se acoplaba a Hay, si se acuerdan de la clase de sinapsis.
Bien, eso genera un efecto inotrópico negativo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Una vez que la acetilcolina se une a ese receptor M2, ¿se acuerdan que hacía la GI? Inhibía a la adenilatociclasa. Cuando vos inhibís a la adenilatociclasa, baja los niveles de AMP cíclico, entonces IFANI lo que va a hacer es empezar a meter sodio mucho más lento. ¿Se acuerdan de este gráfico de acá? Que en azul era normal, en naranja era en presencia de adrenalina. Bueno, vamos a hacer uno en presencia de acetilcolina. Cuando vos lo tenés AMP cíclico y FANI arranca a meter sodio más lento, entonces te lleva más tiempo llegar a la fase 0, entonces el potencial de acción tarda más. ¿Me siguen? Se dice que, así como decíamos que la adrenalina aumenta la pendiente de fase 4, la acetilcolina disminuye la pendiente de fase 4, porque fíjense que te la cuesta. Como te la inclina mucho menos, se dice que disminuye la pendiente. Esto hace que en un minuto te entran menos potenciales de acción, entonces en un minuto el corazón se contrae menos, ¿bien? Y eso genera un efecto de tipo, anótenlo, cronotrópico negativo. Esto es un efecto cronotrópico negativo. Todo lo que la adrenalina suba, la acetilcolina lo baja. Es así, de acá en la China. Son antagónicas. Hay algunas excepciones, pero en general son antagónicas. Y acá esto quiero que se lo graben a muerte. Lo he nombrado en la clase, en la primera clase como un ejemplo de un canal. Siempre que nosotros hablemos de un receptor acoplado a GE, hablamos de la subunidad alfa y chau, y nos olvidamos. Pero el receptor de tipo muscarínico de tipo 2, bien, es muy importante la subunidad gamma y beta también. Es el único receptor donde vamos a ver que estas subunidades tienen acción. Van a ir a estimular a un canal, bien, que es un canal de potasio, que es el canal de la fase 3, o sea, el canal de repolarización, que sacando las cargas positivas repolariza la célula, entonces promueve que ese corazón se relaje, porque lo está hiperpolarizando, ¿me siguen? Si vos hiperpolarizás, lo que está generando es que ese tenga menos probabilidades de entrar en fase 0, por lo tanto menos potenciales de acción, y sin un potencial de acción el músculo no se contrae. Estamos todos de acuerdo en eso. Porque gracias al potencial de acción se terminan abriendo los canales de calcio, que son los que permiten la contracción. Bueno, espero que haya quedado claro y que ahora sí puedan terminar de hacer esta actividad comparativa entre los músculos y cualquier cosa, si les queda alguna duda, me avisan.